Bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Beast Gaming. Estamos en Marvel Snap y hoy vamos a jugar el mazo de los chicos grandes, o de las chicas grandes, porque aquí hay de todo. Y son algunas de las cartas más poderosas de este juego, combinadas en una estrategia de descarte y también, pues sencillamente de Infinout. Me explico. Porque tienes a Infinout, claro, lógicamente, y tienes cartas poderosas como Infinout o como Giganto, cartas gigantes, pero que tienen pegas, ¿no? Las vas a intentar poner en juego gracias a una carta como es el caso de Jubilee, que la tenemos aquí, que podéis ver, ¿no? Combina bastante bien con Sunspot. Juegas Sunspot de primer turno, como podéis ver, este mazo no tiene nada en los turnos 2, 3, 4, 5, prácticamente no quieres jugar nada, sino que lo que quieres es poner simplemente monstruos gigantes. Entonces, aparte de Jubilee para jugar ese Infinite o ese Giganto, también tienes la opción de descartarte las cartas grandes con esta Lady Sif, que te va a ir de lujo, o también este Moon Knight, que además perjudica al rival, para luego reanimarlos pues con Ghost Rider que llevamos en el mazo o con Hela. Al final tienes que elegir la estrategia, ¿de acuerdo? Es un mazo muy versátil porque se puede jugar de diferentes maneras en función de lo que vayas robando. Además, cartas grandes también tenemos Magneto, que es una carta muy buena, como ya sabéis, que además al mover las cartas del rival de coste 3 y 4 puede cambiar totalmente la estrategia del rival y cargársela bastante. O Red Skull, que cuidadito, si lo jugáis en una ubicación del rival que tenga muchas cartas, os puede salir mal la jugada, pero que pega de 15, lo cual no está nada mal. Además también tenemos a Wave para poder jugar algún monstruo de estos en el turno 4, que puede estar de lujo, y seguramente lo vayas a aprovechar tú mucho más que el rival. Bueno, os dejo el vídeo, os dejo el mazo ahí del vídeo, ¿de acuerdo? Y además también debajo del vídeo en la descripción para que podáis exportarlo a Marvel Snap, podéis jugarlo y probarlo. No creo que sea un mazo muy bueno, sinceramente, pero lo he visto por ahí y me ha hecho mucha gracia. Bueno, lo vi por ahí y dije, vamos a hacerle un par de modificaciones, a ver si podemos hacer que esto tenga un poquito más de sentido, un poquito más de sinergia. Y de momento, pues mira, tenemos parte del combo ya en la mano. Por cierto, las cartas que se juegan aquí tienen una probabilidad del 25% de ser destruidas. Mal empezamos. Mal continuamos con este Iceman que nos eleva. La única carta que teníamos de coste 3 nos eleva a coste 4. Así que, mira, nos robamos un Ghost Rider justo a continuación. Bien, las cartas de coste 1, 2 y 3 no se pueden jugar aquí, o sea que olvidaos de la ubicación del centro, no la vamos a poder ganar de ninguna manera. Y nos robamos un Moon Knight que sí que es un buen robo. Después del turno 4 estudio todas las cartas del jugador que pierde esta ubicación. Podemos arriesgarnos, yo creo que esa ubicación la podemos ganar fácilmente. De hecho, la que me preocupa un poquito más es la ubicación de la izquierda, porque va a ser una tirada de dado, va a ser totalmente aleatorio, ¿no? Quien gane eso. Y yo diría, mira, nos descarta Giganto, yo iba a decir, bueno, yo creo que esto va a depender un poquito de la suerte, etcétera, etcétera, y no, hemos habido suerte, así que mira, vamos a jugar Ghost Rider aquí en la derecha, que nos va a traer ese Giganto. Posiblemente el siguiente turno. Ah, no, lo he leído mal. Cosmos Carmesí. No se pueden jugar aquí las cartas de coste 1, 2 y 3. He dicho, probablemente no ganemos el centro. Podríamos llegar a ganarlo fácilmente. Realmente, que lo he visto mal. Mira, el lado derecho con 18 parece que va a ser nuestro. Y ahora tenemos que pensar lo siguiente. Como tengo aquí la foto, ¿qué carta tenemos en el mazo? Pensad que en el mazo nos quedan 4 cartas. ¿Qué 4 cartas nos quedan en el mazo? Las podemos pensar. América Chávez, por supuesto. Ela. Nos queda Red Skull. No merece mucho la pena esta Jubilee ahora mismo. No sería una buena idea, ¿verdad? No tenemos a Ela, por tanto Lady Sif no tiene mucho sentido. Así que bueno, mira, ¿qué os parece si intentamos robar el lado izquierdo con ese Sunspot, como el que no quiere la cosa? O no jugamos nada y hacemos simplemente Infinout en el centro el siguiente turno. Mira, no vamos a hacer nada y hacemos Infinout. El rival juega en la izquierda 2 cartas porque está loquísimo. Se la destruyen en la primera, Lizard y Wave. Bueno, Wave no nos va a favorecer ni perjudicar, y a él supongo que tampoco. Así que nos queda una jugada más. Yo creo que Infinout y el rival se rinde. Vale, pues primera partida con esta victoria un poco irrisoria, ¿no? En la cual hemos roto una de sus cartas en el lado derecho al ganar la ubicación en el turno 4. Se ha roto él solo una de las cartas en la izquierda y obviamente él qué carta podría llegar a jugar por 4 de energía. Pues a lo mejor tenía un Odín. White Tiger se lo había descartado, ¿verdad? Yo iba a jugar simplemente Infinout, supongo que en el centro, porque es más probable que ganemos en el centro con Infinout que en cualquier otro lado. Y además, si él tenía Sanchi en mano, no le servía porque tiene la iniciativa, como estáis viendo, y su Sanchi se revelaría antes que nuestras cartas. Ya sabéis que la iniciativa la tiene el jugador que va ganando, ¿no? Entonces, como iba ganando él, Infinout nos iba a dar seguramente la ubicación del centro a nuestro favor. Bueno, pues primera partida con el mazo loco este raro, extraño, pero mira, pues ha funcionado. Vamos a ver, tenemos Ghost Rider, las cartas cuestan uno menos, tenemos Moon Knight, Lady Sif, la verdad es que tenemos el pack completo del mazo, ¿eh? Solamente nos faltaría robarnos una Ela para poder aprovecharlo todavía más, yo creo, ¿no?
Voy a comenzar con Lady Sif. Robamos una carta, nos viene bien. Uy, luego viene Wave. De hecho... Madre mía, de hecho es que lo tenemos todo. Pues mira. Voy a poner a Wave ahí en la izquierda. Él va a poner cartas en la izquierda. Voy a poner Wave en la izquierda. Venga, va. Y así... Espérate, espérate. Claro, cuestan 4 y tendremos... Cuestan uno menos, vale, sí. Van a costar uno menos igualmente y tendremos... Vale, podremos jugarlo. Estaba yo dudando, digo, espérate, a ver si va a hacer que las cartas cuesten 4 y no se reduce su coste, pero sí, se reduce. Último, añade una rillaga de ubicación. Vale, pues ya tenemos las 3 ubicaciones reveladas y... Desde luego, lo más inteligente en este turno sería jugar a Magneto. Y mira, y con Magneto aquí en la izquierda le moveríamos este Bishop aquí a la izquierda, de modo que posiblemente no pueda potenciar demasiado esa Angela que tiene ahí. Así que parece la jugada más correcta. No juega nada él en la izquierda ni en el centro. Le ponemos ahí a Bishop estropeando un poquito esa Angela que tiene poder 0. El juego de Hood en la derecha. Vale, interesante partida, interesante partida. Podríamos no jugar nada este turno para el siguiente turno hacer Infinite. La opción de descartar cartas no parece la mejor. Él en mano tiene 6 cartas, así que Moon Knight no le haría mucho daño. Podríamos no jugar nada este turno y hacer Infinite. El siguiente. Esperemos que no tenga Shang-Chi. Vale, juega 3 cartas. Carnage no debería llevar Shang-Chi en ese mazo. Es un mazo raro de destrucción y de Angela y Bishop. O sea, de jugar muchas cosas. Y cambia la ubicación del centro después del turno 4. Cambia las posiciones de las ubicaciones. Afortunadamente no afecta en nada a la partida actual. Y ese Bishop... ¡Oh, que tiene poder 5 ya, eh! Vale, turno 5. ¿Dónde queréis que ganemos? ¿En la izquierda, en la derecha, en el centro? Yo diría que probablemente... Poniendo aquí, pegando ese puñetazo sobre la mesa en el centro, nos llevamos ya al centro. Él va a jugar cartas seguramente en la izquierda para potenciar esa Angela. Ah, pues no, 2... Uy, Aero, no me la esperaba. 8 y 6, 14 y 3, 17. Seguimos ganando el lado derecho. Ganamos por poquito el izquierdo, perdemos el centro, ganamos por poquito el lado derecho. No es una partida nada clara, realmente. Giganto no nos sirve porque creo que no hace falta Giganto. Creo que deberíamos intentar ganar el centro, ¿no? Estamos ganando... Vale, yo creo que voy a snapear, yo creo que ganamos la partida. Vamos a jugar por aquí esta América Chávez al centro. Y dado que nos sobra la... Bueno, es que Sunspot cuesta 0. Venga, estamos ganando la derecha, estamos ganando la izquierda y con esta jugada ganaríamos también el centro. Vamos a ver si el rival es capaz de robarnos 2 de las 3 ubicaciones. Lo veo difícil, pero vamos a ver qué ocurre. Estamos sumando 11 de poder al centro nosotros, ¿vale? De modo que nos llevamos el centro. Juega Shang-Chi en la derecha, tenía Shang-Chi. Pues pensé que no era un mazo de Shang-Chi, pero al ver esta Aero ya queda claro... Madre mía, nos ha ganado. De hecho, nos empata, nos ha ganado las 3 ubicaciones. Bueno, nos ha empatado a la izquierda y nos ha ganado las otras 2. Sí, muy justito, por empate en la izquierda y por 1 en el centro, pero muy bien jugado por parte del rival y ese Shang-Chi ha sido clave. Cuando vi las primeras cartas, Angela, Bishop, Carnage, dije, ah, pues es algún mazo de simplemente de spam de cartas, ¿no? Y dije, no creo que lleve Shang-Chi, no parece que pegue mucho. Luego ya cuando hemos visto a Aero, esa Aero que mueve la ubicación de las cartas que juegas ese turno, he dicho, cuidado, que puede tener algo de disrupción. Esto es otra cosa, no es lo que parecía. Y efectivamente sí que tenía Shang-Chi que nos ha hundido en la miseria. Llena las manos de ambos jugadores con cartas aleatorias. Pues mira, como es gratis, voy a empezar con esta Electra. Y ojo que hemos fallado porque teníamos la iniciativa en la cual ni me he fijado. Pero mira, hasta me alegro de haber fallado la iniciativa porque tenía un Deadpool que si se lo rompes vuelve a la mano con el doble de poder. Así que mira, mucho mejor. ¿Vale? No vamos a jugar nada de todo lo que tenemos. El Kingpin es turno 6. Cuando se mueve la carta la destruye, ¿de acuerdo? Tenemos varias cartas aquí de coste 3. ¿Qué jugamos? Pensad que tenemos a Ela. Sí que esta partida puede ir bastante bien, pero puede que Lady Sif se descarte a Ela, ¿eh? Me gustaría descartarme a Giganto o a este Ultron. Ya sería mala suerte que nos descartásemos justo a Ela, ¿verdad? Voy a empezar con Lady Sif. Le voy a poner en el lado derecho. El lado izquierdo va a estar complicado que lo ganemos, porque efectivamente te viene lo típico. Te pone aquí ya un Deathlock, mata a Bucky Burns, por tanto ya tiene 11 de poder ahí en la izquierda. A ver, que 11 de poder se ha descartado Giganto, ¿vale? Esta Lady Sif, y luego Ela más adelante nos va a dar la partida. Esperemos que nos la dé, ¿no? Beast, es extraño. Y a nosotros... Bueno, extraño no, si es que se le ha puesto la ubicación. Siempre me pasa lo mismo. Le ha puesto a Beast, que no hace nada, afortunadamente. Y Beast es una de las peores cartas de este juego. Es que no hay manera de hacer que funcione. Y a nosotros nos ha dado a Cosmo, que nos puede perjudicar más que favorecer. Voy a...
No sé muy bien qué voy a hacer, ¿eh? No sé si jugar Moon Knight y descartarnos una carta más para que luego esta Ela haga cositas buenas. O ir directamente a Jubilee. En el mazo nos quedan 7 cartas y hay de todo. Hay Infinout, hay Magneto, hay... Estoy mirando, hay Red Skull. Pues mira, voy a optar por la opción de Ela. Creo que Ela nos puede dar la partida fácilmente. Así que ponemos Moon Knight en la derecha, cada jugador se descarta una carta. A ver qué es lo que juega él. Él un Deadpool, ¿vale? Y nosotros un Ultron. O sea, Ultron va a llenar todas nuestras ubicaciones de esos bichillos, ¿no? Bien. Supongo que ahora sí que deberíamos hacer esta... Espérate, nos va a perjudicar un poquito que llenamos las ubicaciones de cosas, ¿eh? Esa es la parte negativa. Hombre, el efecto continuo de Capitán América no está mal. Mira, podemos aprovecharlo y poner un poquito más de poder ahí en el centro. Vale, venga, vamos a hacerlo así. Y pensad que luego en el último turno vamos a poner en mesa gigante. De hecho, voy a snapear porque creo que esta partida la ganamos seguro. Uy, esa Storm, no me la esperaba. Y bueno, el centro parece que es nuestro. El lado derecho está igualadito, pero fijaos que ahora con Ela, que la vamos a poner aquí al lado derecho, yo creo que sería lo más inteligente para sumar, para intentar llevarnos el lado derecho seguro y el centro a ver si cae aquí alguna de las cartas que hemos descartado. O quizás sería... Nah, está bien, vamos a hacerlo así, a ver qué es lo que pasa. Hemos descartado, al final hemos dicho un giganto y lo otro que descartamos ya no recuerdo qué era. Hemos descartado 2 cartas y las 2 cartas eran grandes. Magneto por su parte, de acuerdo. Por tanto nos gana a la derecha, así que tenemos que tener suerte con esta L que nos ponga una a la izquierda, Giganto y Ultron, las 2 al centro. No nos valía Giganto en la izquierda tampoco para ganar, ¿eh? Pues nos ha ganado este Magneto que nos ha jugado aquí. Otra vez perdemos, fijaos, ¿eh? Qué mala suerte. Perdemos de 1 en la derecha nada más. Que es precisamente... Si este Giganto hubiese caído en la izquierda, sin el +3 que tiene el rival, le habríamos ganado a la izquierda también, que no había contado con lo del +3. Venga, vamos a jugar una partida más porque al final me está decepcionando el mazo. No, no me está decepcionando. El mazo es lo que yo sabía que era. Era un mazo, un meme deck, ¿vale? Es un mazo divertido de que todas las cartas del mazo, o la mitad de las cartas de este mazo son de coste 5 y 6. Y eso, claro, eso te perjudica, te penaliza, ¿no? Vale, pues... Esta mano es peor que antes. Incluso tenemos a Ela, ¿vale? Pero tenemos de Infinite, Giganto y Jubilee. Jubilee que no puede traer Practic. Y ahora nos vamos a Magneto. Y no podemos jugar nada en el centro. Vale, pero ahí Ela puede ser nuestra principal baza. ¿Nos hemos robado a Wave? No me lo puedo creer. Vale. No sé qué hacer, ¿eh? Vamos a jugar a Wave ahí en la izquierda, que nos va a permitir, por ejemplo, pues jugar a Giganto también ahí en la izquierda y posiblemente llevarnos el lado izquierdo. Creo que sería lo más inteligente sumar estos 14 ahí. Y aquí en el centro podemos poner a Jubilee. El problema es que como nos hemos robado todas las cartas de coste alto, esta Jubilee nos puede traer perfectamente aquí al centro un Sunspot o algo por el estilo y no poder ganar la partida gracias a ello. Madre mía, un Gambit se descarta a Ela, ojo, no está mal. Y nos rompe, bueno, dentro de lo que cabe, pues a Wave, que tampoco es tan importante. Vale, y un Swarm. Ese Lockjaw le ha traído un Swarm después de eso. Justo nos robamos ahora a Lady Sif, que llega como que un poquito tarde. Creo que lo idóneo es apostar por esta Jubilee, que me lo huelo, nos va a traer a Sunspot, lo veo venir. Me lo huelo este Sunspot. Ya verás. Ghost Rider. No hemos descartado ninguna carta, así que ese Ghost Rider no trae nada consigo. Y se ha robado justo el Gambit. Y nos rompe a Giganto. Vale, entonces. El centro lo tenemos ganado de momento. La derecha va a estar complicada. Pero la izquierda podríamos ganarla. 9 y 9, 18. Vale, lo que podemos hacer es Magneto aquí. Yo creo que ganamos, ¿no? Magneto aquí, de modo que ganaríamos aquí en la izquierda y el centro a lo mejor el rival no puede robárnoslo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si el centro lo ganamos nosotros o no. A ver qué es lo que tiene el centro. Swordmaster, pero Swordmaster se destruye y no consigue nada, ¿no? Solamente lo ha hecho para descartar sí que Morbius sea más grande.
y nosotros ganamos en la izquierda con este Magneto con 21. ¡Uy, qué partida más rara! Es que es lo bonito de este juego, es que no hay dos partidas iguales. La gente que no ha jugado a Marvel Snap o piensa que no es bueno sin haberlo probado, es que no sabe lo maravilloso que es este juego. Porque es que me veis cuando voy locutando las partidas, es que me equivoco en todo lo que digo. Aparte de porque soy manquísimo en estos juegos, también porque es que el juego es absolutamente impredecible. Las ubicaciones lo cambian todo, o sea, cosas alocadas. Y luego el factor azar, este Lockjaw, le ha traído 2 veces seguidas ese Gambit que nos ha roto nuestras 2 mejores cartas en la izquierda. Y aún así hemos podido poner una tercera carta grande en la izquierda y ganar la izquierda igualmente. Una locura de juego, una locura de partida y me lo he pasado genial con este mazo. Ya digo, no es un mazo buenísimo, igual que el mazo que os traje ayer. No tienen por qué ser mazos buenísimos, pero sí son mazos que si los juegas asiduamente, los juegas así constantemente, los practicas y aprendes su funcionamiento habitual, vas a ganar más cubos de los que pierdes. O sea, son mazos para llegar a infinito si tenéis tiempo suficiente para rankear hasta llegar a infinito, que el problema es que, claro, requiere muchas horas de juego. Así que bueno, lo importante es divertirse y pasarlo bien, y creo que con estos mazos que os estoy trayendo estos días se consigue. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!